Pues nada, vamos a explicar cómo funciona el narcotráfico, pero cómo funciona de verdad, no como nos dicen en las películas y series, no, vamos a decir cómo funciona de verdad. Vale, pues para ello tenemos que hablar de los estados, que son los que dirigen el cotarro, ¿no? Pues vamos a ver, los estados se pueden relacionar entre ellos de dos maneras, que es haciendo la guerra, que últimamente es una manera que parece que vuelve a estar de moda, ¿no? Es tendencia, o bien manteniendo relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas son básicamente comerciales. Es decir, un estado A se relaciona con el estado B porque A le vende productos, servicios, lo que sea, al estado B y viceversa, ¿no? El B también suministra productos o lo que sea, o servicios o capitales al estado A. Con lo cual, el narcotráfico es una relación comercial entre estados, entre narcoestados productores y narcoestados consumidores. Obviamente también puede haber estados, todos los estados que son productores son al mismo tiempo consumidores. Y no solamente tienen por qué consumir las drogas que ellos mismos producen, ¿no? Sino que consumen también drogas producidas en otros estados. España es un narcoestado, productor, pero sobre todo consumidor y distribuidor, porque también España hace de puente entre diferentes países, ¿no? Aquí llega droga de América Latina, aquí llega droga del norte de África, sobre todo, y luego se va distribuyendo a otros países de Europa. Con lo cual, podemos decir que la droga forma parte de los intereses estratégicos fundamentales de los estados y en concreto del Estado español. Y tenemos que hablar un poquito de cómo funcionan los estados. Vamos a ver, el estado no deja de ser un conjunto de instituciones que sirven a su alma, a su institución principal, que es el ejército. Esto ya en los vídeos que he hecho sobre el conspiracionismo ya queda bastante claro, ¿no? La columna vertebral que articula los estados es siempre el ejército, porque es el que tiene la fuerza bruta, que es la que consigue mantener ese orden jerárquico. Y los ejércitos tienen tres niveles de funcionamiento, que son el nivel más alto, la estrategia, los que dibujan el camino, un nivel intermedio, que es la táctica, el cómo hacer realidad esa línea estratégica que han ordenado los de arriba, y luego está, obviamente, la operativa, que son los que hacen el trabajo. Entonces voy a intentar hablar de cómo funciona el negocio de las drogas desde esta óptica militar, basada en la estrategia, en la táctica y en la operativa. Entonces vamos a empezar hablando de la estrategia. El ejército de un estado muchas veces es Estados Unidos de América, el gran narcoestado mundial son los Estados Unidos de América, son los grandes consumidores, pero también son los que dirigen el mundo occidental y por lo tanto los que más necesitan de esta estrategia que es el narcotráfico, que luego veré por qué es tan necesaria para los estados, ¿no? Obviamente los estados que forman parte de la OTAN, como España, están muy vinculados a ese narcotráfico que dirige Estados Unidos. Pues los Estados Unidos de América intervienen en una zona del mundo, en una región mundial, conquistando o bien desestabilizando un territorio donde ya se producen drogas ilegales o bien tienen un clima que permite la producción de una determinada o de varias drogas ilegales. Ojo que nunca se hace una guerra para producir drogas en ese territorio. Las drogas siempre se hacen por objetivos superiores, que son diferentes al narcotráfico. Lo que pasa es que ya que hemos desestabilizado Colombia, ya que hemos conquistado Afganistán, ya que hemos desestabilizado el sureste asiático, pues vamos a aprovechar la circunstancia y vamos a poner a estos territorios a trabajar. Y se van a producir pues la hoja de coca en Colombia, en Perú, en Brasil, se va a producir el cannabis en Marruecos o en Turquía, se va a producir
amapola, heroína, en Afganistán, en Tailandia, en Laos o donde sea. Entonces, obviamente, es el ejército el que se encarga de organizar la producción de droga en estos territorios. Un ejemplo, ¿cuándo llega en España la heroína? La heroína llega en el año 1979. Yo nací en el 78. Primero llegué yo, luego llegó la heroína. Entonces, claro, qué casualidad, ¿qué pasaba en aquella época? La guerra de Afganistán. La Unión Soviética, la URSS, decide intervenir militarmente en Afganistán. Interviene indirectamente Estados Unidos, armando a los muyahidines, ¿no?, que son el germen de lo que luego fueron los talibanes, que eran aliados de Estados Unidos. Si no, podéis ver una de las películas de la saga Rambo, donde los muyahidines, los futuros talibanes, son los buenos, porque eran los amigos de Estados Unidos en aquella época. Pues claro, para financiar a esta guerrilla que luchaba contra la Unión Soviética, contra la otra potencia imperialista mundial, pues la guerrilla se autofinanciaba con esta producción de heroína. Pero podemos poner muchos más ejemplos, ¿no? Ahora no me voy a detener aquí. Entonces, claro, ¿qué tiene que ver el ejército con este narcotráfico, ¿no? Porque esto que estoy diciendo yo puede ser casualidad, ¿no?, que coincidiera la guerra de Afganistán con la llegada masiva de heroína a Europa. Pues porque sabemos que la droga viaja sobre todo, fundamentalmente, en vehículos militares o en vehículos de los cuerpos diplomáticos de los estados. Entonces voy a poner ejemplos para demostrar que esto es así, que no me lo estoy inventando. En 1972, una revista norteamericana llamada Ramparts publicó y aportó pruebas de que el ejército de los Estados Unidos de América transportaba heroína muy pura desde Vietnam hasta Estados Unidos. ¿Dónde iba esta heroína? Pues iba en los féretros, en los ataúdes de los soldados muertos en la guerra de Vietnam. Claro, si podían recuperar el cadáver del soldado, pues lo metían en una caja y lo enviaban a su país para que lo enterraran ahí en Estados Unidos de América. Pues en cada féretro, que iba con su propio cadáver, ¿no?, iba el cadáver y 25 kilos de heroína pura, que son muchísimo. 25 kilos de heroína pura, salen muchísimos kilos de heroína de venta en el mercado. Pues ya está, ¿no? Ya lo tenemos. Pero vamos a poner un ejemplo de que no solamente son vehículos militares los que transportan, en este caso eran aviones de guerra de Estados Unidos o aviones de transporte de tropas, de cadáveres, sino que también los vehículos del cuerpo diplomático también se dedican a traficar con droga. Porque no sé si lo sabéis, pero de vez en cuando vais a ver por la carretera, por la autopista, un coche que tiene una matrícula rara, pues es del cuerpo diplomático de otro país. Estos vehículos no pueden ser parados ni registrados por la policía del país en el que se encuentran. Con lo cual, si en el maletero de ese coche hay armas, niños secuestrados, drogas, pues es totalmente legal, por desgracia. Entonces, bueno, en 2014 la gendarmería francesa, que parece ser que no habían sido informados, metieron la pata e intervinieron un vehículo de un cuerpo diplomático, cosa que no tendrían que haber hecho, pero parece ser que no estaban informados. Suponemos que el vehículo no tenía la matrícula que debería tener. Total, que pararon un coche y resulta que había 4 kilos de cocaína. Entonces, bueno, averiguaron que el coche procedía... ¿De dónde iba a proceder? ¿No? Pues de España, obviamente, venía de España. Y había 2 italianos en el coche. Es decir, el coche lo pilla la gendarmería francesa, procedía de España, pero los ocupantes del vehículo que estaban traficando con drogas eran 2 italianos. Entonces, claro, los italianos dijeron que esto es un coche de un cuerpo diplomático. ¿De qué estado? Del Estado Vaticano, de la Iglesia Católica. Maravilloso.
hasta el Estado de la Iglesia, hasta el Estado Vaticano, también se dedica al narcotráfico. Y en concreto, el propietario del vehículo era un cardenal de la Iglesia llamado Jorge María Mejía, bibliotecario de los archivos secretos del Vaticano. Grandioso, maravilloso, magnífico. Bueno, otras veces no hace falta hacer intervenciones militares, ¿no?, para conseguir esa droga, sino que simplemente se llegan a acuerdos bilaterales en los cuales los estados pactan, obviamente en secreto, intercambiar droga, ¿no? Como por ejemplo esta maravillosa amistad, esta preciosa, maravillosa amistad que hay entre España y Marruecos, ¿no? Cuántas cosas en común tenemos España y Marruecos. Básicamente Marruecos nos envía dos cosas: nos envía mano de obra y nos envía también droga, ¿no? Hachís. Bueno, vamos a hablar ahora también de por dónde entra la droga, que es por las aduanas, que esto es algo bastante sabido, bastante evidente. Las aduanas portuarias, aduanas aéreas en los aeropuertos, aduanas terrestres en los pasos fronterizos. Entonces, claro, de vez en cuando se hace el paripé y se interviene un alijo de droga para sacarlo en la tele, decir, hemos intervenido el mayor alijo de la historia, bla, 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 ¿no? Los policías se ponen la medallita, el juez se pone la medallita, luego nadie sabe qué pasa con los narcotraficantes, ¿no? Eso es lo de menos, ni de dónde viene la droga, ni de quién le importaba, eso es lo de menos, ¿no? Entonces, claro, es bastante fácil, porque simplemente si tienes controlado a un responsable de aduanas, pues toda la droga va a entrar justo cuando ese responsable de aduanas está trabajando. Es decir, si trabaja en turno de noche, pues llegará por la noche. Si trabaja en el turno de día, llegará de día. Si trabaja tales días a la semana, llegará esos días a la semana. Es decir, no hay que pensar que absolutamente todos los funcionarios de aduana son narcotraficantes o están metidos en el ajo. Obviamente siempre son una pequeña minoría. La cuestión es ponerla en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Aquí vuelvo a hacer una comparación con el triple crimen de Alcácer. Claro, a veces me han dicho, pero es que no puede ser que haya una conspiración tan grande del Estado español para ocultar la verdadera naturaleza del triple crimen de Alcácer. No, es que no hizo falta tampoco una gran conspiración. Lo único que había que hacer era encargarle la investigación y la instrucción del caso a gente controlada. Es decir, la Guardia Civil en su conjunto como institución que yo detesto, ¿vale? Pero la Guardia Civil estaba metida en el crimen de Alcácer, obviamente no. De hecho, la mayoría incluso de guardias civiles se escandalizaron por lo que pasó en Alcácer, y la mayoría acabaron muy enfadados, ¿no? Porque evidentemente la mayoría de los agentes eran honestos y no tenían absolutamente nada que ver. Pero qué casualidad que la investigación recayera en manos de la 311 Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, con sede en el cuartel de Patraix, que estos sí que estaban obviamente controlados, ¿no? Y qué casualidad que le dieran la instrucción del caso a un juez en concreto y no a todos los demás. Y lo mismo pasa con las aduanas. Por ejemplo, hace unos meses salió una noticia de un funcionario de aduanas del puerto de Vigo, un tal Pablo SV. Me encanta por qué no le ponen el nombre completo, pero bueno. Pues el Pablo SV pues fue el pringao de turno, ¿no? Eso, era el pringao. El tío se lucraba pasando droga por la aduana, recibió de un colombiano 370.000 euros y el muy idiota no se le ocurre otra cosa que ingresar 90.000 euros en el banco. Claro, eso huele, eso canta, ¿no? Y luego, para intentar, bueno, como había metido la pata, intentó cobrar 2 décimos premiados de lotería en 2 meses. En 2 meses le tocó 2 veces la lotería, cobrando 40.000 euros, ¿no? En fin, ¿no? Al final solo se incauta entre un 5 y un 10% de la droga que se importa. Esta es la estimación. La demás, la mayor parte de la droga entra tranquilamente
sin que a nadie le preocupe lo más mínimo, ¿no? Es curioso porque siempre hay oferta de droga. Recuerdo los tiempos del encarcelamiento covidiano, cuando estábamos todos encerrados en casa con el toque de queda militar que ordenó el gobierno tiránico de Pedro Sánchez. Pues recuerdo en esos tiempos donde la gente andaba desesperada buscando papel higiénico, donde era muy difícil salir a la calle, pero en cambio es curioso porque una cosa que nunca faltó esos días fue la droga. Droga siempre había oferta de droga. Es curioso que en las cárceles, que son los espacios más vigilados y controlados del mundo, si ya vivimos en un mundo de opresión, de vigilancia tecnológica constante, pues la cárcel es la quinta esencia de la opresión y la vigilancia. En la cárcel nunca falta la droga. Pueden faltar otras cosas, pero la droga siempre va a estar ahí, ¿no? Es curioso, es curioso, es curioso. Y luego, claro, la droga intervenida se destruye. ¿Se destruye o no se destruye? Eso sería interesante saberlo, ¿no? Porque en 2008, de nuevo el año 2008, pasó una cosa curiosa, y es que en una comisaría de policía de Sevilla, desaparecieron 100 kilos, 100 de droga, había cocaína y heroína, 100 kilos. Pues las iban a destruir, ¿no? Había sido intervenida y estaba pendiente de que el juez ordenara su destrucción, y voló, se esfumó, ¿no? O se esnifó 100 kilos de droga. ¡Qué maravilla!